Perdón, se cortó el video. Armart estaba comunicándose ya. Gracias por estar sintonizando, pero creo que va a ser esos días donde la tecnología nos falla un poquitín. Pero si me tienen un poco de paciencia, van a ver que el tema vale la pena. Pertenecer, no pertenecer. Híjole. Y ahí vamos ya, ¿eh? Un chancecita. Ay, te conectaste de nuevo. Muchísimas gracias por estar al pendiente, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, el tema es pertenecer y no pertenecer. ¿Tú perteneces a alguien? ¿Alguien te pertenece? ¿Tú perteneces a algún grupo? ¿Perteneces a algún lugar? Y son preguntas que vale la pena contestar, plantearnos y contestarnos, ¿eh? Es parte de lo que tiene que ver este programa. No tarda en llegar nuestro invitado, el Sifu Eduardo Barraza, experto en Tai Chi, arquitecto también, colega. Esos arquitectos andamos en todo, ¿verdad? Menos en lo que debemos de hacer. Saludcita, un poco de café. Ah, qué bueno, se volvió a conectar. El día de hoy se va. El misterio y la magia de Deepak Chopra, para que estén al pendiente, ¿eh? En un ratito vamos a darles la mecánica, que es sencillo, se comunican aquí vía telefónica o por vía WhatsApp y los anotamos y al final del programa decimos quién se lleva este pequeño obsequio. El misterio y la magia, Deepak Chopra. Alessandro, ¿qué tal? Alessandra, ¿qué tal? Verónica, hola Vero, ¿cómo estás? Buen día, José Rogelio Esquivel, ¿qué tal? Rogelio. Todos necesitamos modelos y referencias para trascender en la vida. Radio Mujer 927 presenta Paradigmas, una revista para tu crecimiento. Con Ana Pieza. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas y vamos a platicar el día de hoy de este tema de pertenecer, no pertenecer. ¿Tú, ¿Tú le perteneces a alguien? Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacernos. Miren, pertenecer tiene que ver con el hecho de ser parte de, y en ocasiones puede llegar a confundirse de tal manera en que creemos que alguien es dueño de nosotros. Y eso es un riesgo realmente grave. O sea, ese ser dueño, ser propiedad de alguien o de algo, realmente puede llegar a ser enfermizo. Eso sí es grave. Pero quiero que veamos pertenencia desde otro concepto. O sea, realmente somos parte de, y ahí entonces el abanico se hace, número uno, mucho más sano, y el abanico se hace muchísimo más grande. Porque yo no, o sea, vamos, mi país no es dueño de mí, o sea, yo no soy propiedad de mi país, pero sin embargo, en el sentido de pertenencia, sí podemos hablar de que yo siento ser parte de mi país. Y así podemos ir hablando desde lo macro hasta lo muy particular. Y yo, por supuesto, creo que todos sentimos pertenecer a este mundo. Yo no creo que alguien se siente que sea parte de Júpiter, no sé, pero sí somos parte de este universo. O sea, existe un sentido de pertenencia que es relevante en todos y cada uno de nosotros. Este sentido de pertenencia creo yo que es hasta indispensable. Ustedes saben que durante años he practicado esta ciencia arte del Feng Shui, y para el Feng Shui esto es realmente un concepto toral, es un concepto neural. Nosotros en nuestra casa debemos de sentir que somos parte de nuestra casa. Debemos de saber que tenemos un espacio que es total y absolutamente mío. Y algunos más que otros, ¿eh? Y cuando no lo tienen ese espacio que consideran suyo, realmente pueden llegar a ser, y digo, la palabra quizás sea fuerte, pero pueden llegar a sentirse miserables. Entonces debemos de reconocer esta necesidad del ser humano de saber que
pertenece, que es parte de algo, de un conjunto mayor, de una misión, de una sociedad, de un grupo de personas, de una familia, de tu pareja. O sea, somos parte de la existencia de ese ser querido. Y ese ser querido deberá, para que sea correspondido, para que sea realmente algo sano, deberá sentirse parte también de ti. Porque si no, o sea, y ahí vienen los problemas, ¿no? Imagínate cómo yo puedo sentir que pertenezco a alguien en ese sentido sano, insisto, no que sea mi dueño, pero pertenezco a su vida, pertenezco al espacio que compartimos juntos. Si el otro no siente lo mismo, entonces por supuesto que va a haber problemas. Y entonces no solamente hay problemas de origen, hay problemas a futuro, porque una persona puede, de hecho, empezar a abusar. ¿Por qué? Porque sabe que la otra persona se siente entregada a ese coespacio, a esa correlación, y tú no, o uno no. Entonces fíjense que realmente el tema de pertenencia y no pertenencia tiene una profundidad tremenda. O sea, no es algo tan superficial. Pero por otro lado también debemos encontrar un justo equilibrio. Porque una persona, las grandes religiones nos lo dicen, o sea, tampoco es que llegue a un nivel de una dependencia insana. Tampoco se trata de, por ejemplo, las famosas codependencias, donde se sienten pertenecer el uno al otro, a sus espacios, a la relación, pero de una forma enfermiza. Entonces es muy importante que logremos este equilibrio entre una pertenencia sana, no pertenecer a ciertas cosas que podemos decidir no pertenecer porque no compartimos, por ejemplo, un grupo delincuencial, pues yo no pertenezco a un grupo delincuencial y eso lo decido de una forma consciente. Y hay gente que no puede siquiera hacer las decisiones conscientes de dónde está lo correcto o lo incorrecto de pertenecer o no pertenecer. Antes de que se me venga la primera pausa, porque no tarda, quiero comentarles que el día de hoy tenemos este obsequio para ustedes. Es un DVD de Deepak Chopra. Ustedes ya han oído hablar de él. Es un médico muy profundo, muy inteligente y brillante. El tema es el misterio y la magia. Pues para que se puedan anotar ustedes para este obsequio que se va al final del programa. Les voy a recordar la mecánica. Claro, nos llaman, nos mandan un mensaje vía WhatsApp. Háganlo al siguiente teléfono, los siguientes teléfonos: 3647-1883, 3122-1190 o vía WhatsApp al 331-019-0712. ¿Perdón? Sí, 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 ya lo mencionamos. Se va este DVD, El misterio y la magia de Deepak Chopra. Vamos a la primera pausa y regresamos aquí a tu programa Paradigmas para seguir hablando del tema pertenecer, no pertenecer. Gabriela, hola, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo te ha ido con el DVD que se fue para Querétaro? Guadalupe, bienvenida. Gaby dice: hola Aldo, bendiciones y gracias por todo lo que... Ay, caramba, Gaby, qué palabras tuyas. Esos son de alimento para mí. Ricardo, bienvenido. Enrique, bienvenido. José Ochoa, bienvenido. Roberto Alfredo Mariscal Ortiz. Buen tema. Sí, es un buen tema, fíjate. Es un buen tema y ya está llegando nuestro invitado. Muy bien. Pásale, ¿cómo estás, Eduardo? Acá arriba, para que alcances a salir aquí a cuadro. Vengo corriendo todavía. Todavía no has Ya empezamos el primer segmento, hablé de lo que es pertenencia, no pertenencia, le di la profundidad que requiere, porque de repente el tema dije, a ver, Sí, a mí se me hizo más- interesante, pero decía gente, pues, ¿qué se trata? Sí, ¿no? sí, más Entonces que estoy nada. hablando de la importancia de pertenecer a un grupo, no pertenecer, decidir en un momento no pertenecer a un grupo delincuencial, la importancia hasta en una relación de pareja, pero sin que llegue a ser enfermizo, ¿no? Ujú. Entonces ahora si quieres lo mandamos o puedes hablar algo similar y luego vamos al espectro social, que tiene que ver con la migración, que es muy actual, ¿no? Sí, y a la espiritualidad, ¿no? Exactamente. Porque desde el punto de vista espiritual, ¿qué significaría esa migración? Ah, ok.
O sea, Claro, ¿por es un qué? equilibrio. Sí, porque tengo que estarme yendo a buscar Es una búsqueda de un equilibrio. exacto, y ese sueño americano de búsqueda, cuando en realidad, pues, Está difícil sí. en Estados Unidos. Pero fíjate que Estados Unidos propicia la migración. O sea, es karma de Estados Unidos. Es karma, propicia, porque la verdad es de que impacta de una forma negativa a todos los países centro y sudamericanos y México. Pues es que ellos no tienen identidad, ellos son un país de migrantes. Sí, no, bueno, de hecho sí la tienen, y muy arraigada, y te lo digo con conocimiento de causa. Ahí vamos, pero el punto es de que hacen muchos estragos en Centro y Sudamérica. Ahí vamos ya. Elba, buenos días. Hugo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Hugo? Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas. Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Ustedes ya lo conocen, es amigo aquí de casa. Él lo identifica. De hecho, creo que ya está inventariado ahí en el Parque Los Colomos. Ya tiene por ahí número de inventario, tiene un código de barras, porque por ahí si ustedes acuden el domingo lo van a encontrar. Haciendo unos movimientos que se ven curiosos, peculiares, pero que tienen un impacto sobre la salud y el bienestar emocional, espiritual muy importantes. Él es el Sifu Eduardo Barraza, experto en Tai Chi, que hoy nos viene a compartir y a platicar un poquito más sobre este tema de la pertenencia, la no pertenencia, con un enfoque muy peculiar y muy actual. La migración y la espiritualidad. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Un gusto como siempre, Aldo, gracias por la invitación y pues es un tema, como estábamos platicando ahorita en el corte, controversial. Y actual. Actual, exactamente. De repente cuando primero me planteaste el tema, a mí me interesó, se escuchaba ya muy interesante, pero luego dije, a ver, en realidad, ¿cuál es el impacto, o sea, que tiene sobre nosotros, o sea, nuestros radioescuchas, este tema? Y la verdad es que el impacto es tremendo. Hace un momento, ahorita en el corte, se estaba hablando precisamente de que en Jardines del Bosque había una especie como de denuncia pública de que existían ya miembros de la Mara Salvatrucha en este lugar que se conoce como Pueblo Quieto. ¿Okay? Bueno, acaba de hablar hace un momento un funcionario del gobierno, no recuerdo estatal o municipal, diciendo que no era tal, o sea que sí hay migración, pero que no hay no está este grupo presente, lo cual sería realmente difícil, parece que son grupos delincuenciales muy, muy fuertes y muy, muy organizados y muy despiadados hasta cierto punto. Y entonces tú me planteaste de repente este tema y dándole este enfoque de la migración. O sea, que viene siendo un sentido de pertenencia a nivel social, un sentido de no pertenencia a nivel social, y luego me quieres compartir todavía para darle todavía más jiribilla a la pelota, el impacto espiritual que tiene esta pertenencia y no pertenencia. Así es que pues te cedo los micrófonos. Pues Eduardo. es que, todo nace de una búsqueda, en realidad. La persona el migrante, en realidad lo que está buscando es, por un lado, el sentido de lo que tú ya platicaste, Sí. el sentido de pertenencia, de arraigo a un grupo, o a una sociedad, o a una cultura, o a un país. Pero por otro lado también está esa búsqueda. No se encuentra, no está a gusto en su lugar de origen, ya sea por una cuestión social, sí. Pero a veces es el pretexto también, la cuestión social y económica, de ir en la búsqueda de ese sueño, que en realidad ese sueño es la búsqueda y el encuentro de personal. sí mismo, personal. Fíjate que realmente llega a nivel de tragedia esto, Eduardo. O sea, imagínate que yo tengo que decidir conscientemente de dejar de pertenecer, donde entra la no pertenencia, a lo único que conozco en mi vida, para emigrar y sentirme que no formo parte
para sentir que soy rechazado en la búsqueda de algo que tiene que ver desde las necesidades básicas hasta la trascendencia espiritual. O sea, realmente la migración, créanme que después de haber estudiado el tema por mucho tiempo, se los digo con conocimiento de causa, es realmente una desgracia para el migrante. ¿Ok? Arranca de así sus raíces, después no pertenece ni a un lado ni a otro. Y ustedes lo han visto, aquí en México, pues, o sea, tú vas a muchos lugares y encuentras individuos que no son ni de aquí ni son de allá. Y entonces esa búsqueda espiritual que tú dices se convierte todavía más importante, porque al momento en que tú no, el sentido de pertenencia es necesario para el ser humano, pero al momento en que tú no eres de un lado ni de otro, o sea, no tienes sentido de pertenencia, si no lo tienes, entonces llegan esos fenómenos culturales y sociales como el México americano, el salvadoreño Mara, americano, sí. el Mara, Sí. donde no son ni una cosa ni la otra, donde las raíces no existen y donde tú puedes animarte a hacer lo que normalmente no harías. Por ejemplo, mucha gente se va y de repente se rompe el lazo hasta familiar, Eduardo, y al romperse el lazo familiar ya no existe ese valor que te detenga a hacer barbaridad y media. O sea, realmente es una desgracia. Y me encanta el enfoque que estás dando, porque en el sentido de que, bueno, no tendré esa pertenencia, pero entonces viene un aspecto muy relevante e indispensable, diría yo, que es la parte espiritual, donde yo al momento de que me obligué a no tener ese arraigo, puedo trascender en dos caminos. Uno, a despersonalizarme y a convertirme en un delincuente, porque muchísimos migrantes se convierten en delincuentes. O trascender y convertirme en una persona espiritual. Y entonces ahí la disyuntiva a la que se enfrenta el migrante de una forma empírica, que es todavía peor. O sea, no va sabiendo lo que se va a enfrentar. Y me encantaría que alguien, si piensa hacer esto, o sea, migrar, que escuche este programa y diga, ok, yo me voy a enfrentar a este tipo de problemas. Yo voy a tener que decidir hacia dónde voy a arrancar. O sea, yo voy a despersonalizarme y hacer un individuo sin raíces, por lo tanto, dejando muchos valores a un lado. O me voy a convertir en una persona que puede utilizar esta despersonalización para convertirme en un mejor individuo y ser una persona más espiritual todavía. Y utilizar, algunos utilizarán esta situación para convertirse en la peor versión de sí mismos y otros para convertirse en la mejor versión de sí mismos, Eduardo. Sí, en nosotros está, yo creo que el ser interior, a veces los caminos que utiliza para llevarnos a ese encuentro con nosotros mismos son totalmente pedregosos y misteriosos, nublados y con una serie de trabas que en el fondo precisamente lo que tratan de sacar es lo mejor de nosotros mismos. Es interesante ver, ahorita con lo que estabas comentando, me hizo acordarme de lo que sucede con muchos migrantes en Estados Unidos. Se van de México buscando ese sueño americano, para llegar a Estados Unidos se desarraigan de sus raíces, para llegar a Estados Unidos pretendiendo arraigarse allá y convirtiendo su espacio en un espacio de mexicanidad, por decir algo, buscando donde venden tacos, buscando donde están el compadre, claro, la iglesia donde puedan, una iglesia católica, así es, todo queriendo convertir su vecindario en un pequeño México. Y luego la frase típica, no soy ni de aquí ni de allá, y por ahí creo que hubo una película, no recuerdo, de Héctor Suárez, que hablaba mucho de este fenómeno. Fíjate que nos tenemos que ir a la siguiente pausa. Les recuerdo que tenemos este DVD el día de hoy que se llama El misterio y la magia de Deepak Chopra. Es para ustedes.
por favor, comuníquense y anótense al 3647-1883 o al 3122-1190 vía WhatsApp. Háganlo también al 331-019-072. Es un DVD que vale la pena. Vamos a la pausa y regresamos aquí a tu programa Paradigmas, por supuesto, en Radio Mujer. Bienvenidos, bienvenidos. Gaby, María Elena, bienvenida. Tenemos muy buena participación el día de hoy. Marisela Mancilla. Fíjate que tenemos radioescuchas. Hace rato vi a dos, tres personas que identifico que nos ven, nos sintonizan desde Estados Unidos. Elba Díaz. Y eso termina sucediendo. O sea, no eres ni de un lado ni de otro. Y agrégale a todo este problema tú, Eduardo, de que en muchas ocasiones son personas que no, o sea, que no tienen una cultura amplia. Entonces no tienen ni siquiera el bagaje cultural para poderse enfrentar a los embates de esta de esta migración transfronteriza, ¿no? Ujú. O sea, realmente llega a ser una desgracia. Digo, yo lo viví, mis papás allá, digo, yo viví allá en Gringolandia, mis papás migraron de una forma no tan azarosa, pero sí siempre añorando ellos regresar y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vivieron ellos? Ahorita te digo. Híjole, cuando menos han de haber estado ya unos 11 o 12 años, ¿no? ¿Y tú ya estabas allá también? Pero no tienes, pero tienes acta de aquí. Todo, sí. Sí, pero aquí la cuestión es de que Era otra época que se podía arreglar todo. no, sí, por un lado. No, pero nada más ahorita ya, al contrario, creo que ahorita hay más beneficios. Entonces estuviste hasta los 11 años allá. No, eso fue por mi hermano, hasta los 7 años. Entonces, digo, sí lo vives y cuando regreso, o sea, sí identificas el sufrimiento por el que pasa la primera generación a la que llega, la despersonalización que tiene la segunda generación, o sea, el hijo del migrante, cómo no logra ubicarse al 100% y termina siendo precisamente el primero que se va no es ni de aquí ni de allá. Uh-huh. El segundo es de aquí y de allá. Y el tercero, o sea, el nieto, es de allá. O sea, es un proceso generacional muy interesante. Sí, o sea, que yo creo que el que más beneficios conlleva, si es que logra tener una buena adaptación, el primero que se va, es el hijo del primero que se va. Porque es de los dos lugares. Uh-huh. O sea, asimila las dos cosas. El que primero que se va, la verdad, mis respetos. O sea, la mayoría se va con una mano adelante y otra atrás. Están anotándose, gracias. Te doy también los de WhatsApp ahorita, ¿eh? Perdón, ok, perfecto, gracias. Estanislao, ¿cómo estás? Lucie Valdés, ¿lo pronuncié bien, Lucie? Si no, regáñame, ¿eh? Lucie Valdés. Gaby, ¿qué tal? Sí, eso que dice la mayoría de la gente tiene familiares migrantes. Y si me permites, a mí me gustaría decir esa experiencia de que el primero que se va es mis respetos. Pero también no tiene opción, dice, tengo que hacer algo para sacar a mi familia adelante. No fue el caso de mi familia. O sea, se fue con chamba. Pero la mayoría sí. Se va con una mano adelante y otra atrás. Es que yo hace poco estaba oyendo un cuate que hizo un libro, ya hace algunos años, y hacía como toda una cronología, ¿no? De 1884, Uh-huh. es cuando inicia. No alcanzo a escuchar bien. Un poquito para arriba el audio. Ya escucho. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a recorrer esto un poquito para acá
para que te acerques un poquito a la Ok. cámara, porque lo tengo en este sentido. Una de las veces que fui a Estados Unidos, una de las mucamas del hotel Ujú. me platicaba cómo había sido su ida y como de película. Sí. Pues, decías, no manches. Y luego se fue su hija siguiéndola y a la hija sí la violaron, o sea, en el camino. El trayecto, válgame Dios. Dice, es que los coyotes, dijo, a mí tuve suerte, me tocó un coyote que inclusive hasta me dio dinero para ayudarme y todo. Órale. Me dice, pero a mi hija, pues, le tocó todo lo contrario. Dice, duró casi un año en no decirme qué es lo que había pasado, nada más lloraba y todo. Me dice, realmente sufren mucho, está cabrón. Claro. Y luego lo que dices tú, pues en realidad ella vive allá añorando regresar y Así volver, es. porque se había ido su hija, pero su hijo seguía estando acá en México. Sí, pues rompes la familia, es una desgracia en realidad. Es una desgracia. Y es una desgracia obligada, porque dices, es una desgracia quedarme y es una desgracia irme. Ujú. O sea, es tremendo, es tremendo. Pero yo creo lo que platicábamos, yo creo Ujú. que en el fondo mucho tiene que ver con esa parte espiritual de búsqueda mal, Sí, mal entendida, mal llevada, porque en realidad están buscando algo, sí, mejorar en algo. Claro. Bueno, claro. el pretexto es mejorar su aspecto Economía. económico, pero pues cuántos hay, digo, yo lo ¿Qué es veo, lo peor? la persona que me ayuda en el aseo. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas. El día de hoy con un tema, como les decía, de repente pareciera así como superficial, así como que no tiene gran impacto, pero en México, Centroamérica, todavía Sudamérica, el Caribe, tiene un impacto tremendo. Este sentido de pertenencia, de no pertenencia, por este fenómeno que nos comparte Eduardo, que es precisamente la migración. Ahorita nos estabas comentando en el corte, Eduardo, y me gustaría que retomáramos el punto de que tiene un impacto espiritual porque en muchas ocasiones, sí, la economía nos hace decir yo no tengo para comer siquiera, tengo que resolver esto. Ya busqué por todos los medios en mi lugar de origen tener una oportunidad, un empleo, no sé, poder llevarles mayores satisfactores a mi familia y no lo logré. Y tenemos por tradición en nuestra mente el sueño americano. Y decidimos dejar, o sea, una situación mala la convertimos en una situación peor tratando de resolverla. Porque no me puedes decir que no es una situación peor que si estoy pobre, no tengo muchos recursos, estoy yo con mi esposa y a lo mejor un hijo, 2 hijos, 3 hijos, ve tú a saber. Al irse el esposo, claro que es una situación peor. Entonces, en la búsqueda desde la perspectiva mitológica, Eduardo, yo creo que es la famosa epopeya, o sea, las historias épicas, donde el héroe tiene que salir y generar una situación peor todavía para poder salir adelante. Y nosotros nos convertimos en ese héroe mitológico, bueno, la persona que decide emigrar, en ese héroe mitológico, pero se va a enfrentar a todos los contratiempos y a todas las trampas habidas y por haber, donde puedes caer. Si lo traducimos, te digo, a la mitología griega, te vas a encontrar a las sirenas, te vas a encontrar a los minotauros, te vas a encontrar, o sea, unos queriéndote seducir por el lado romántico, que sucede, se va el esposo y allá encuentra a alguien, se casa y entonces sucumbe. Su viaje épico termina en fracaso. Pero otros no. Otros van y se enfrenta a la sirena, logra trascenderlo, se enfrenta al minotauro, se enfrenta al malo,
que puede ser un agente de la migración, vete a saber, el coyote, no sé, y sale adelante y eventualmente se lleva a su familia, o regresa con un capital para arrancar algo en su lugar de origen. Y la diferencia, Eduardo, y por eso se me hizo importantísimo el tema cuando lo presentaste, es la entereza espiritual, Eduardo. Sí, mira, Joseph Campbell, este gran mitólogo contemporáneo, hablaba del viaje del héroe, de lo que estás platicando, que es tan importante ese viaje trascendental en nuestra vida, ese despertar del héroe interior, pero cuando lo mal entendemos, porque en el fondo, por eso se me hacía interesante abordar el tema de la migración desde el punto de vista espiritual, porque en realidad lo que andan buscando es ese viaje mitológico del héroe, esa búsqueda interior de un estar mejor, un estar mejor que puede ser llevado hacia la parte económica, hacia la parte social o hacia la parte personal o de relaciones. Pero muy en el fondo, en realidad se están buscando a ellos mismos. Están buscando muy importante. Ese arraigo, esa pertenencia, pero interior. Y mientras no entendamos que en realidad ese viaje del héroe, ese viaje es interior, no exterior, vamos a seguir luchando contra los dragones, vamos a seguir luchando contra el jefe, vamos a seguir luchando contra la cultura, vamos a ser contraculturales, vamos a ser un rebelde, porque el rebelde en el fondo se está buscando él mismo, se está rebelando contra él mismo. Es una rebelión mal entendida. Entonces tenemos que aprender a llevar ese viaje del héroe, ese viaje hacia el interior. Y mientras no lo hagamos, obviamente esto tendría que ser tomado desde un punto de vista masivo en el que el gobierno, la cultura nos invitara a iniciar ese viaje del héroe con otro enfoque. O si decido, vamos, que sea una decisión consciente, digo, bueno, yo sí, creo que la solución está en migrar e irme a otras tierras, hacerlo, pero consciente de que existe este factor espiritual que es muy importante. Y a lo mejor las cosas van a ser más, no quiero decir fáciles, pero sí más fáciles de asimilar. O sea, me estoy enfrentando a esta desgracia, si yo lo veo como que Dios me está mandando un castigo, ¿por qué a mí después de esto? Yo creo que vamos a sufrirla más que si lo veo como, ok, este es un evento que me va a permitir encontrarme a mí mismo, desarrollarme como ser humano, y creo yo que eso nos puede dar la tranquilidad necesaria y la fortaleza necesaria por consiguiente para que ese proceso migratorio no sea tan, no caiga en una tragedia. No sé si coincidas conmigo. Sí, porque tú lo dijiste hace rato, ¿no? Mientras no haya un trasfondo espiritual en lo que te esté sucediendo y le des ese giro, te despersonalizas. Entonces ves que todo lo que te está sucediendo o todo el mundo está en contra tuyo. Entonces empieza esa despersonalización, esa degeneración, por decir algo, y entonces te conviertes en un delincuente. Yo contra el mundo. Me la hicieron en contra tuyo. Entonces empieza esa despersonalización, esa degeneración, por decir algo, y entonces te conviertes en un delincuente. Yo contra el mundo. Me la hicieron.